Seguimos transmitiendo desde Tecnópolis. Pasamos ya la primera hora de un viaje con vos. 17 horas 10 minutos. Estamos, insisto, en la parte sur de este histórico andén de la ciudad de Santa Fe. Aquí estaba esta estación de trenes, llegaban aquí y salían familias. Hay muchas historias en este andén. Y ahora se suma la historia de Tecnópolis Federal, que nos está acompañando con una propuesta variada, interesante, y es lindo ver también aquí cómo la familia santafesina se da cita para aprender, para compartir sobre todo con los chicos. Muchos niños disfrutando de Tecnópolis, aprendiendo de esta propuesta que nos acerca la ciencia y la tecnología. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Les propongo, chicas, irnos para Italia. ¿Vamos a Italia, les parece? Dale, sí. Vamos, vamos. Dale, yo ya tengo el pasaporte listo. Bien, y vamos a conocer a un personaje grandioso de la historia universal, un italiano que traspasó los límites de Italia, de la bota, y se convirtió en un hombre completo, un científico, un artista, un revolucionario. Me refiero a Leonardo da Vinci. Aquí en Tecnópolis hay una propuesta de Da Vinci muy, pero muy buena, muy linda. Pero como decíamos recién, por ahí pasamos corriendo, rápido, hay mucha gente, y queremos detenernos y recorrerla despacito, tranquilitos. Y para eso trajimos a un italiano, para hablar de otro italiano. Para hablar de Da Vinci trajimos a Marco Franzoso, un veneciano radicado en Santa Fe, que es profesor de italiano en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral. Muy buenas tardes, Marco Franzoso. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y es un placer estar acá y compartir estos momentos juntos. Bueno, algo estábamos charlando ya fuera del micrófono, pero para que se entere un poco la gente, ¿cuál importante es la figura de Da Vinci a nivel mundial? Y como decíamos antes, para Italia es un símbolo, es uno de los personajes más relevantes de la historia cultural italiana. Y como decía, hay que rescatar más que nada la figura de Leonardo como persona, como intelectual, en el sentido de que era un humanista en todo su sentido. En el sentido que era un científico que estaba continuamente en contacto con la sociedad y inventaba, producía para mejorar, según él, la sociedad en la que vivía. Fue un revolucionario, fue un adelantado, entonces hay que rescatar su figura también para pensar, como decíamos antes, la función del intelectual o de nosotros que trabajamos en el mundo académico, digamos, para repensar nuestra función actual del intelectual. Nos detenemos ahí. A ver, Da Vinci, para vos que sos docente de la Facultad de Humanidades, hombre de la Universidad Nacional del Litoral, ¿qué te aporta? Recién decías, me permite pensar mi papel como intelectual. ¿En qué sentido? En el sentido que la función del intelectual es ir un poco en contra de cómo va el sentido común. Y Leonardo es el ejemplo principal de esto, luchar en contra del sistema. Era un tipo que en esos años, estamos hablando de 1400, 1500, decidió poner el hombre en el centro del estudio, dejando de lado a Dios y en nombre de la ciencia, porque lo que hacía era ciencia, se puso a observar fenómenos hasta ahora impensables. Leonardo iba a abrir cuerpo humano para conocer la anatomía del cuerpo, fue el primero a hacer un dibujo de un feto, fue el primero en seccionar un ojo para descubrir cómo funciona el ojo humano. Bueno, y toda esa
serie de... se expresaba en contra de la Iglesia abiertamente, sin miedo, y todo eso siempre son los genios los que hacen eso, los que luchan por su idea, y Leonardo fue un adelantado en todo su descubrimiento, en todo en su pintura, pero fue un adelantado sobre todo en pensar su función de hombre de ciencia, de hombre de cultura. Comprometido con su tiempo. Claro. Y sobre todo desafiando límites. Sí, sí. Franco Franzoso decía recién, profe de la Facultad de Humanidades, si giramos un cachito, yo me doy vuelta como si tuviera una cámara, esto es radio, ¿no? Pero tenemos justo a nuestras espaldas la muestra de Da Vinci, Da Vinci la exhibición. ¿Recién pasaste por ahí? ¿Estuviste recorriendo? Sí, la verdad que está muy buena, está muy bien hecha, y tuve la posibilidad de ver alguna cosa que nunca había visto. Ajá, por ejemplo, ¿qué viste? Que nunca habías visto vos, que sos un italiano. Y son muy interesantes las reconstrucciones de los prototipos de Da Vinci, o sea, reconstrucciones hechas a través de los dibujos de Leonardo, de sus códigos, de sus inventos que nunca fueron realizados, digamos, son ideas que en este momento seguramente parecían locas, para superar los límites del ser humano. Me llamó mucho la atención, que me había olvidado además, que Da Vinci hizo experimentos para una tuta para sub, para respirar bajo agua. Ajá. Que eso me lo había olvidado. Después lo más reconocido y lo más conocido seguramente son los aparatos para el vuelo, que era uno de los grandes desafíos de Da Vinci, llevar el hombre donde nunca había llegado, bajo el agua y en el aire, ¿no? Y claramente son prototipos de ideas que se llevarán a cabo recién siglos después. Claro, eso tiene que tener en cuenta la gente cuando mira esos dispositivos, que Leonardo los pensó, los dibujó, los diseñó, pero él nunca los hizo. O sea, fueron sus hipótesis, eran sus ideas y sus cosas, y lo que hoy vemos ahí como cosas armadas, se hicieron mucho después, se sabe que muchas funcionan y muy bien, pero él no llegó a ponerlas, simplemente las pensaba, las ideaba, las ponía en el papel, las diseñaba, como hipótesis, y por eso consideramos que fue un verdadero científico, sí. Por lo tanto, con esto también se resalta el valor de la muestra, ¿no? Poder ver materializado en cierta medida los proyectos, los prototipos que tenía pensados, ideados el propio Da Vinci, ¿no? Sí, eso muestra un poco lo que decía acá el profe, que era un pensador muy adelantado a su época y realmente un genio. Frangelina Garrote. ¿Y qué tal? Yo quería preguntarte cuál es la faceta de Da Vinci que más te atrae. Yo lo conocí más como artista, como muralista. Claro, eso también estaba reflexionando hoy sobre eso, que eso de dividir la faceta del hombre de cultura es algo muy moderno, muy contemporáneo, y que quizás tendríamos que hacer un pasito atrás y no pensar que una cosa excluye la otra, porque ahora estamos en la época de la máxima especialización, ¿no? La palabra que se usa es especialista en, y mientras acá tenemos el ejemplo de un hombre de cultura de esos siglos que era especialista en todo. Claro que Da Vinci nace uno cada tanto, pero yo no puedo diferenciar el Da Vinci pintor del Da Vinci científico. Sabemos que él estudió, hizo experimentos, todo su trabajo sobre el vuelo y sobre el ojo se dio fruto en su pintura. Claro. Fue el primero en desarrollar la perspectiva aérea, digamos, y la perspectiva aérea se desarrolló a través de los estudios del vuelo, y estudió el ojo humano como si fuera una cámara fotográfica, muchos siglos antes de que se inventara la cámara.
Para que no sale el micrófono, ahí. de ciencia ni de biología, sino que hablaban de la filosofía natural en la época de Da Vinci. O sea, él, todo lo que él describió, que, no sé, se habla de miles de páginas que quedaron de textos, algunos muy interesantes porque estaban escritos al revés. O sea, parte de los textos que dejó Da Vinci hay que leerlos con un espejo, porque están escritos en el otro sentido. O sea, cosas muy, muy interesantes, pero en esa época no se hablaba de biología, ni cosas, se hablaba de filosofía natural, algo muy interesante. Claro, bueno. Claro, y él era un abierto, rechazaba abiertamente lo que era la teología, digamos. No, la teología, la metafísica más que nada. Sí. Rechazaba toda la ciencia de lo que no se podía ver en la naturaleza. Él era básicamente un gran observador de la naturaleza. Y entonces todo lo que derivaba de eso era ciencia para él. Una pena que, como decías, muchas cosas en ese momento no fueron tomadas en consideración, porque estaban consideradas demasiado locas, demasiado locas. Delirantes. Sí. Ya toma enseguida la palabra Juana Di Matteo, pero particularmente pensando, Marco, en tu papel de docente, para invitar a la gente, para invitar a los alumnos, para que vengan aquí a ver esta muestra de Da Vinci, ¿qué recomendarías como docente, no? La verdad que recomiendo que vengan, porque es algo muy interesante, es algo bastante interactivo, digamos, en el sentido que se puede estar en contacto con ese invento que normalmente se ve en un papel y ahora tienen forma física, y la verdad que la recomiendo toda porque se puede tranquilamente ver en unos 20 minutos y la información son accesibles, y lo recomiendo. No, quería destacar esto de la observación que decía él, que él era un observador nato, pero además también incursionó en la cocina, en el diseño de canales, de desagües, o sea, era muy completo en la parte intelectual y en la parte de observación, de creatividad, un creativo totalmente, un avanzado, no hay ninguna duda. Parece un hombre del siglo XXI, te digo, por todo lo que hacía, por todo lo que sabía. Y obviamente un incomprendido en su época, seguramente. Un hombre súper adelantado. Sí, como incomprendido. De hecho, lo único que logró vender son las invenciones bélicas. Eso sí, como ahora lo primero que se vende y que funciona son las invenciones que se usaban en la guerra. Eso sí Hay una serie, no sé si la han visto. ¿Cuál? Da Vinci. ¿Cuál? Da Vinci, donde él muestra, sobre todo en la guerra con los otomanos, las cosas que hacen contra los turcos, las armas que inventa y todo lo demás. Está muy buena la serie. Claro, y sí, a propósito de eso hay que destacar que fue un adelantado además porque era un cosmopolita de la época. A pesar de que ahora estamos hablando de territorio italiano, él se fue de Firenze. Italia en ese momento estaba dividida en reino, en ducados, cada uno bajo su señor. Y él salió de Firenze, se fue a Milano, Venecia, Francia. Entonces fue verdaderamente un intelectual cosmopolita, porque entró en contacto con cultura, que en ese momento eran culturas diferentes, y sin saber el latín. ¿No sabía latín? No, porque no recibió nunca una cultura oficial, digamos. La cultura oficial en ese momento estaba en la mano de la iglesia. Él se formó a botega, como se decía en ese momento, en la oficina de un grande pintor, que era Verrocchio. Entonces nunca recibió una cultura formal. Era un autodidacta principalmente. Sí, era un autodidacta. Se formó a través de su padre, que era un señor con cultura, y se formó como artista. De hecho, todos sus escritos son en vulgar, en lo que en ese momento era lo que ahora consideramos italiano, que en ese momento era el vulgar fiorentino. No era el toscano. Era el toscano, vulgar fiorentino, que en ese momento no era considerado una lengua
culta, digamos, la lengua culta era el latino o el francés, y él siempre un poco rechazó el latín porque decía que la cosa que podía decir la podía decir tranquilamente en italiano y escribiendo al revés, además. ¿Y por qué esto de la escritura al revés? Eso es lo que no entiendo. ¿Para qué escribir al revés? Y hay varias hipótesis Ajá. que surgieron, claramente la verdad no se sabe. Algunos dicen que como era zurdo y lo habían obligado a escribir con la derecha, en realidad le quedó en su escritura íntima, Ajá. escribir desde derecha a la izquierda. Mirá vos. Porque se vio que la carta que enviaba la escribía normal, mientras otros dicen que lo hacía para que su escrito quede un poco indescifrable, porque era muy atrevido. Posiblemente se haya sido ese más el tema, que los zurdos escribimos igual que los derechos, les aviso. Sí, pero era otra época donde el zurdo era combatido y se lo pero obligaba de cualquier forma a escribir con la derecha. Sí, algunos... Yo creo que habrá sido de chistoso, en cierta parte de chistoso y de tomar el pelo, digamos, a la gente, esto de escribir al revés, ¿no? Era parte de su genio también, de su creatividad. Claro, es muy bueno saber escribir al revés y al mismo tiempo poder escribir derecho, es algo muy... totalmente. Demuestra una capacidad intelectual diferente. Si quería ser chistoso, hubiera lo que buscado... estaba viendo hoy en un documental, justamente de Leonardo da Vinci, es que decía que les costaba mucho terminar sus obras de arte, sus pinturas. Era medio como que se tomaba todo su tiempo, por ahí quedaban inconclusas. Es más, la Gioconda nunca la entregó. Ajá. Nunca la entregó a quien se la había encargado, digamos. Sí, era un reflexivo, digamos, tomaba todo su tiempo. Por eso no fue un gran pintor de frescos, porque el fresco necesita una rapidez, porque la pintura se seca y se seca rápidamente. Él, para realizar el cuadro que tenemos ahí, que es la Última Cena. La Última Cena. Inventó una mezcla de pigmentos, sí, una mezcla de una pintura que se secaba más lentamente, para decirlo en pocas palabras, para tomarse todo su tiempo, claro. Porque él era un lento en el sentido del dibujo, un perfeccionista, un puntilloso, muy detallista. Es más, por eso dice, justamente comentaban hoy, que por eso no ha perdurado, se ha deteriorado tanto la pintura de la Última Cena por cómo lo había realizado. No era la técnica que se utilizaba en ese momento, digamos. Él inventó una técnica nueva. Sí. Bueno, para ir cerrando y para ir un poco a la música, me gustaría que hagas la invitación en italiano. Cerramos con tu invitación, es decir, algo así como gente santafesina, vengan y visiten a Da Vinci. Vendelo pero en italiano. ¿Te animás? Sí, no hay problema. Bene, santafesini, venite a vedere la mostra di Leonardo da Vinci, que ne vale la pena, veramente ne vale la pena. Señoras y señores, hicimos un viaje con vos por la vida y obra de Leonardo da Vinci, por Tecnópolis Federal, Tecnópolis Santa Fe, con Marco Franzoso, un italiano hablando de otro italiano. Y ahora, Piqui, me voy de viaje con vos, querido Piqui, musculoso, empedernido, con Lerner. Este es el último disco de Lerner.